Hola, muy buenas tardes, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Universo Fi. Mi nombre es Pablo Lema. Estoy transmitiendo en vivo desde la Caja de Pandora, ya lo saben, con un programa muy especial, ¿sí? En un día y un horario fuera de lo común. Y el tema que voy y vamos a desarrollar hoy se llama, mejor dicho, pregunta, ¿no? Si está todo escrito o si tenemos libre albedrío. Y para eso, ya saben, tengo una invitada muy especial, ¿sí? Quien me va a estar acompañando en responder esa pregunta o incluso responder y abrir aún más el tema. Y es Francis Lamadrid. Francis, ¿cómo estás? Te saludo. Hola Pablo, pues estoy muy contenta, muy feliz de estar aquí, invitada por ti, por la Caja de Pandora y bueno, pues aquí para sumar, ¿eh? Sumar y ver todo lo que los puntos que se nos abren. Ujú. Así es, para sumar en un tema que hoy en día es más que necesario, incluso es una pregunta que ya ha estado, digamos, mencionada desde la antigüedad, que ahora lo veremos, y por supuesto que es una pregunta que abre muchísimas preguntas. Como siempre hago al inicio del programa, saludo a la gente que está en vivo, que ya veo que se están conectando al programa, ¿sí? Recordemos que son las 17:30 horas de España, ¿sí? Y también hay gente de Venezuela, de México, acá son las 12:30 horas de Argentina. Así que bueno, como siempre les digo, muchas gracias a quienes se conectan en el programa en vivo, a quienes interactúan, a quienes nos están acompañando, ¿sí? Y los voy a pasar a saludar a quienes ahora están. Carolina Camani, hola mi amor, ¿cómo estás? Bueno, gracias por estar conectada. Juan Carlos, que como digo, muchísimas gracias por estar y ya Juan es habitué, digamos, del programa, así que Juan, muchísimas gracias por estar. Mariela también, ¿cómo estás? Te saludo, muchísimas gracias por estar conectada. Georgina, Nancy, Pepito King, feliz día, Pepito, ahí que dice feliz día a todos. Y así, como siempre digo, todos los que vayan ingresando al programa ya saben que tenemos un tema bastante amplio, ¿sí? Para el día de hoy, bastante amplio, un tema abriente. Así que bueno, voy a comenzar diciéndoles que en caso de que quieran hacer alguna pregunta, ¿sí? Ya saben que más o menos a las 13 horas de Argentina, 13 horas de 10, si quieren escribir la pregunta en mayúsculas, ¿sí? Así comenzamos a responderla y bueno, ya saben, preguntas que tienen que ver con el tema, si bien es un tema que es muy amplio, pero bueno, siempre, como les digo, que la pregunta esté direccionada al tema de hoy. Así que bueno, ya he hecho la presentación, nos hemos presentado y comenzamos con el tema. Como les dije, es una pregunta, ¿sí? El título de hoy, si está todo escrito o si tenemos libre albedrío. Y es una pregunta que viene desde la antigüedad. Hubo muchos filósofos que se lo han preguntado, han llegado a conclusiones, quizás fueron conclusiones de esa época y hoy en día también incluso la ciencia responde a eso, pero como siempre digo, no hay una respuesta fija, sino que va cambiando en base a quién se encuentre con esa pregunta. Por eso es muy interesante el tema de hoy porque es un tema abriente. Entonces, ¿qué mejor que empezarlo con una pregunta? Y ahora sí, Francis, preguntarte, ¿de qué hablamos cuando hablamos de si está todo escrito? ¿De qué hablamos? Bueno, pues Pablo, es efectivamente una de las cuestiones que siempre yo creo que nos hemos hecho y que los filósofos se han hecho desde todos los tiempos, empezando por Grecia. Y bueno, pues evidentemente, así a bote pronto, nos encanta sentir que sí somos libres, pensar que somos libres, pero se impone el darnos cuenta de que no lo somos tanto, no lo somos tanto. Es indiscutible, creo que todas las personas que ya están en este camino de expansión de la conciencia, mmm, hemos visto que mientras no hay, yo lo llamo ese clic inicial, ese darse cuenta, pues el hombre, la mujer, somos como máquinas. Gurdjieff llamaba la máquina humana, ¿sí? A la persona que se levanta, que toma su café, que va al trabajo, que va a hacer la compra, que hace cosas mecánicas y que, bueno, no se plantea tampoco muchas cosas más allá de esa conducta, digamos, habitual y rutinaria. Entonces,
a partir de ese momento que una persona despierta un poco su conciencia, podríamos decir, bueno, a partir de ese momento tal vez sí somos más, tenemos más margen de maniobra, tenemos más capacidad de elegir. Y es cierto, pero yo también me gustaría lanzar el hecho, o sea, señalar que a medida que efectivamente nuestra perspectiva, nuestra conciencia se va ampliando y dejamos de, a lo mejor, validar tanto los automatismos de nuestro inconsciente, por decirlo así, nuestra programación, que es importante además que esto nos demos cuenta, resulta que estamos pues expandiéndonos más y como decía un avatar que yo conocí en la India, dice, en realidad es una paradoja, porque cuanto más despiertos estamos o más nos expandimos, estamos alineándonos con el plan divino, por decirlo así. Y como tú sabes que me encanta, yo estoy muy involucrada difundiendo qué es esto del desdoblamiento del tiempo, que es tan importante para reconocer nuestra naturaleza y nuestra identidad. Resulta, y lo que sí os quiero lanzar, es que el futuro es anterior. Es decir, está antes que el pasado. Esto es, es como darle la vuelta a la cabeza, ¿no? Nuestra mente queda como, pues sí. Es decir, el futuro es anterior al pasado, porque el futuro será efectivamente regresar, retornar a esa unidad que somos y de la que hemos partido. Entonces, creo que, Pablo, no somos libres, no somos tan libres como pensamos. Y además, esto va muy relacionado también en estos tiempos con el tema de la responsabilidad, porque mientras una persona no tiene un mínimo digamos, de estar despierto en cuanto a su conciencia, pues ya me dirás tú a mí cuánto le podemos considerar de responsable, porque su visión, su campo de visión es muy pequeño, es pura programación. Más o menos este es un poco el punto de partida y calentar motores. Yo creo que es interesante mucho que los humanos, cada vez somos más los que estamos en este cambio de visión y de paradigma, redefinamos el mapa. Y redefinir el mapa pasa por, efectivamente, darnos cuenta con humildad que no somos tan libres como pensábamos. Podemos tener un mayor margen de maniobra en la medida que estemos también dispuestos a trabajar nuestro interior. Para ser menos robots y ser más humanos. Sí, más humanos, más basados en la compasión y en el amor. Bueno, Francis, has mencionado un montón de conceptos que ya de por sí son importantísimos, ¿sí? Por ejemplo, el de la percepción, por ejemplo, el de las programaciones. Y como vos bien decís, para comenzar a empezar a ser libre, porque obviamente está claro que el ser humano no es libre ya desde el hecho de que utiliza, ¿sí?, un mínimo margen de lo que se conoce como mente consciente, ¿sí? Claro. Ya desde ese punto nos está diciendo que hay un amplio foco de conciencia que al humano le es vedado, o sea, que no tiene acceso. Entonces la pregunta es, que vos mencionaste un concepto que me parece maravilloso, que es la humildad, que como enseñan grandes maestros o incluso enseñanzas originarias, esa humildad tiene que ver con comenzar a reconocer que quizás lo que percibimos ya ha sido instalado desde otro lugar, ¿sí? Obviamente eso al principio molesta un poquitito al ego, pero también esa es una clave de que si molesta al ego, entonces estamos yendo por la senda correcta, ¿sí? Porque recuerden que todo lo que al principio le resulte molesto al ego, significa que lo está sacando de esa zona de confort, de esa zona de pensamiento habitual. ¿Por qué? Porque como vos mencionabas, Francis, el ser humano está de alguna manera programado, ¿sí?, tanto de lo que es la biología, desde lo que son los programas inconscientes, hasta incluso del tiempo, ¿sí?, que eso es un tema más que interesante, que es seguramente... muy, muy interesante. Seguramente de eso hoy mencionaremos semillitas, pero como ven,
tanto de lo que es la percepción, tanto de lo que es la biología, tanto de lo que es los programas inconscientes. El ser humano ya tiene algo externo que está en lo interno, ¿sí? Hay que soportar esa paradoja, que digita comportamientos, gustos y percepciones. Y al hacer eso, lo que hace es que uno crea que decide, pero en realidad la decisión ya está programada de antemano. Pues sí, la cuestión efectivamente va por ahí y darnos cuenta, ay, que se me cae esto, darnos cuenta de que tenemos una parte inconsciente, o sea, desconocida a nivel de nuestro ser, ¿no? De nuestro cerebro. Hay un montón de potencial ahí, Pablo. Porque claro, fíjate, el ser humano es una singularidad. Somos una singularidad, ¿de acuerdo? Entonces, en nosotros, lo primero es asumir que somos seres multidimensionales. Bueno, pues esto está totalmente, claro, relacionado con lo que yo difundo, que es el desdoblamiento del tiempo, que es estar en diferentes tiempos o en diferentes dimensiones. Pero el humano, lo interesante de asumir y transitar este potencial es que somos el todo y la nada. Entonces, yo creo que una actitud muy correcta para transitar este camino es esta que comentábamos de la humildad, Pablo. Pero ojo, no la humildad de, ay, pobre de mí, del victimismo, que no es eso. Precisamente tú que eres un iniciado, al igual que yo, aunque no esté en la escuela vuestra, pero somos iniciados, efectivamente, sabemos que no es esa la cuestión. Es una humildad que no tiene nada que ver con el victimismo. Es una humildad que también asume la grandeza del ser. Entonces, lo que estábamos un poco diciendo antes, cuando yo me posiciono aquí y estoy en atención, porque la atención es la energía más importante del universo, la conciencia, la atención. Lo que es muy, muy potente es cómo efectivamente la percepción que tengo de las cosas, de lo que ocurre en mi realidad, me va a marcar la frontera de mi identidad. Tú lo has dicho antes, el ego. Va a haber cuestiones que me hacen rebotar, que me hacen ponerme irascible, que me preocupan, que me hacen sentir miedo o me irritan. Bien, pues esto es una de las cosas interesantísimas de aprovechar para reseñar, porque esa frontera, esa carga, esa fricción, es un potencial para expandirnos, para que efectivamente podamos tener un poquito mayor margen de maniobra, ¿sí? Menos programación y mayor margen de maniobra. Esta es un poco la lógica que es digna de ser compartida, creo yo, Pablo. No sé a ti, ¿tú cómo lo ves? Buenísimo, sí, ahí, digamos, en lo que mencionaste respecto de la atención está la clave, ¿sí? Porque una de las principales herramientas para comenzar, digamos, ¿no? A liberarse de esas programaciones es ese famoso autorreconocimiento, esa famosa autoobservación, en donde uno puede ver, como vos decías, que si uno se deja llevar por lo programado, ve que siempre actúa lo mismo. Porque Sí. la trampa generalmente que hace el ego, porque obviamente toma también lo que es la percepción, porque recordemos que la percepción también está programada, uno generalmente se confunde con las formas cotidianas. Uno se confunde en situaciones y con eso se conforma, o sea, con eso se Ah, forma, ¿sí? sí. Entonces, las estrategias, digamos, mentales que ya están automatizadas en uno, es hacer creer a cada uno que la realidad son diferentes situaciones, ¿no? Una persona, por ejemplo, cree que los problemas que tiene en un área los tiene solamente en esa área y por ahí no los tiene en otra área. Pero sin embargo, cuando comienza a autoobservarse, a poner en práctica esa observación, se da cuenta que, como la misma lógica del universo, hay como si fuera una estructura fractal, que sería una estructura de programación que es siempre la misma. Lo único que hace Ajá. es actualizarse y actualizarse. Pero ¿qué pasa? Lo que uno percibe
es la forma. Que como dicen en Oriente, el peligro de Maya, ¿no? El peligro de esa ilusión, el peligro de la forma. Lo que uno percibe como diferente es la forma, pero la estructura es siempre la misma. Lo que permite la autoobservación es comenzar a reconocer no esas formas, sino la estructura. Y ahí es donde está la clave para comenzar a fundar lo que se conoce como libertad. Sí, y comenzar con hacer una iniciación, ¿no? Comienza una iniciación. Una iniciación donde, bueno, pues voy a estar consciente de mí, de mis automatismos, de no dejarme llevar por el pasado, que el pasado se proyecte al futuro. Eso que acabas de decir es muy interesante porque efectivamente las personas que hemos sido siempre un tanto intuitivas, a mí me ha pasado desde muy jovencita que a veces ante una determinada situación he tenido esa sensación de decir, uff, esto es como otro escenario, pero hay una especie de lógica o de engranaje que yo veo ahí detrás que es como que se repite, como si hubieran, lo que yo digo, los actores parece que han variado. Esto pasa mucho, por ejemplo, en las relaciones de pareja, Pablo. ¿Sí? Hay una determinada cuestión a lo mejor que sanar o que ver en nuestro inconsciente y resulta que si mientras no la ves, estás repitiendo un esquema de una relación de pareja que viene y vuelve otra vez la misma y venga, aunque sea otro hombre u otra mujer. Entonces, claro, es interesantísimo. Más allá de la forma, más allá de la apariencia, está la lógica, digamos, para ser vista. Para ser vista, levantado el velo, y entonces de repente nuestro territorio, digamos, de lo conocido se expande, porque he hecho consciente una parte de mi inconsciente. Y podríamos decir, expandido mi conciencia, mi percepción, que podríamos decir lo mismo, y soy un poco menos robot, soy un poco menos automática. De eso se trata, de brillar cada vez más como verdaderos seres humanos y no como seres, lo he dicho antes, pura programación. Ese es el gran reto que tenemos. Y máxime con la situación que tenemos ahora mismo en el mundo, que es todo un auténtico potencial. Todo ello se muestra no para que nos tiremos de los pelos, es un potencial de conciencia. Todo lo que está pasando, todo polarizado, los conflictos a gran nivel. Mira lo que está pasando en España. Se muestra la fractura, se muestra la herida y todo es un enorme potencial, claro. Entonces, valga programas como este, Pablo, para que cada vez nos demos más cuenta de qué manera, qué códigos se sirve la vida, la realidad, para que el ser humano asuma su poder y su responsabilidad. Por eso, como vos mencionaste, Francis, es toda una iniciación, o sea, es constantemente estar autoobservándose. Y lo que vos mencionabas de los conflictos actuales, que si bien es un tema delicado, porque, bueno, por automatismo uno generalmente queda encapsulado hacia afuera, una pregunta quizás que suma, que a cada uno le puede sumar, es, cuando uno se encuentra ante una situación así, ¿en dónde está uno en esa situación? ¿Sí? No caer en lo que generalmente hace el automatismo de el conflicto afuera y uno separado del conflicto. ¿Sí? Claro. Porque eso lo que hace es volver a la misma división. Recuerden que la mente tiene dos polaridades, ¿sí? O sea, desde lo que es consciente, inconsciente, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, eso de alguna manera muestra unas bases, que el ser humano por programación es dual. Entonces la clave es integrar. Entonces, si uno percibe esa situación externa como algo separado de uno, sigue preso en la dualidad. La clave ahí es integrarse a esa situación de una manera muy simple, preguntando, esa situación con la que me encuentro, ¿qué me está mostrando a mí? Y ahí se termina toda división. Y ahí es como inicia un iniciarse con esa situación, sin caer en lo que son las emocionalidades programadas, en esos conflictos que, bueno, desde afuera siempre nos intentan vender que hay dos bandos, que hay Sí. grupos secretos que los programan, que yo no digo que no los haya, no lo digo, no estoy diciendo que no los haya, pero
como vos decís, es un potencial. ¿De qué manera uno puede usar ese potencial a favor? Leyéndose en y con la situación. ¿Qué tiene la situación para mostrarte? Ahí ¿Qué está. tenés para aprender de la situación? Totalmente. La cuestión va por ahí. Di una conferencia no hace mucho, efectivamente, sobre, digamos, qué es esa mirada que sería de pura sabiduría, ¿no? Otra forma de ver el mundo y también de sanarlo con la mirada, porque la mirada es cómo lo estoy percibiendo, porque no hay que olvidar que el universo es una realidad de tipo holográfico y todo es cuántico. Acordémonos de que no sé dónde están las partículas hasta que las colapso con mi atención. Claro, entonces, que el ser humano tan condicionado, tan que se ha creído un pobre hombre, una pobre mujer, víctima de las circunstancias, lo que nos dice este sistema de educación tan lamentable, bueno, no voy a juzgar, que ese es para otro día. Otro día vamos a hablar de cómo condiciona el sistema de educación al ser humano y le roba la conciencia, ¿no? Con todo el propósito, porque claro, nos lo pone muy, para que crezcamos más. Entonces, el gran reto, como diría Krishnamurti, es lanzar esa mirada que unifica. Es una mirada totalmente revolucionaria. Es una mirada que pasa por encima de los juicios de la mente y unifica lo que hay. Entonces, claro, evidentemente estamos realmente ahí sí estamos eligiendo. Ahí está todo nuestro poder, porque todo el poder del ser humano, básicamente, sabiendo que tenemos esa grandeza, ese potencial que es enorme, porque somos el absoluto, habita en nosotros, pero que en cada instante de nuestra vida, siempre, da igual si es un problema grande, si es un conflicto terrible, si pierdo un ser querido, que hay que, bueno, sabemos que hay que pasarlo, pero es siempre lo mismo. En ese instante, ¿qué eliges? ¿Aceptación, sabiduría, conexión o miedo, separación, amargura, lo que es la otra opción? Y como eso que tú estabas un poco apuntando antes, en coaching, por ejemplo, hay una pregunta muy importante que siempre los coaches animan a que la gente se haga, ¿no? Ante un conflicto gordo es que esa pregunta, ¿qué puedo aprender de esta situación? Y es fundamental, porque cuando dejamos la idea de que la realidad es un caos, la mar de tonto, e integramos que tiene todo, que está todo trabado, que hay un orden establecido, que tiene un propósito, eso en realidad nos da mucha también tranquilidad. Mucha tranquilidad, Pablo, porque no estamos a merced de la buena o la mala suerte ¿sabes? En realidad está todo ordenado. Y yo, si tengo un cierto nivel de despertar, pues puedo seguir sumando orden, como tú sabes. Y como tú muy bien explicas, que ya me he visto yo algunos de tus vídeos y he dicho, claro, he dicho muy bien, porque francamente es interesante, quiero decir, cuando dices, es que está por otro sitio, pero está diciendo lo mismo, es fantástico. Estamos todos sumando para el cambio, para la ascensión colectiva. Es fantástico. Tal cual, cada uno desde su labor interior, como vos decías, desde su despertar de conciencia, pues generalmente también uno de los mecanismos automáticos que hace el ego, y que como ven ya tiene bastantes mecanismos automáticos, es creer que porque uno esté haciendo una labor interna, entonces no tiene que considerarlo de afuera. Y eso es completamente contrario, porque sería seguir en la misma dualidad. O sea, Claro. me observo, pero también considero lo de afuera. Y ahí de esa manera se integra. Por eso la pregunta que tanto Francis como yo hacemos es, ¿qué puedo aprender de esa situación? No, miro una situación afuera y me quedo al margen de esa situación, porque por algo uno se encuentra en esa situación, por algo uno está ante esa situación. O como dicen por ahí los chamanes, por algo te encontraste, por algo casualmente donde estás viviendo justo
pasó algo con el tránsito, o justo pasó algo con alguna manifestación, o justo pasó algo con el clima. ¿Por qué? Porque comenzar a reconocer que todo es una emanación de algo superior, ¿sí? Es comenzar a, como decís, Franci, que es una palabra que utilizás muy seguido y es muy linda, es empoderarse, o sea, estar en poder de uno. Estar en poder de uno es tener la humildad de reconocer que al principio hay programas, que hay programaciones inconscientes. O sea, ¿está todo escrito? Sí, pero entonces hay una clave ahí. Si está todo escrito, puedes decidir qué querés escribir vos. Esa es la clave. Qué bonito. Y es que es así. Es decir, en todos estos ambientes, ¿no? En el mundo espiritual, se nos llena la boca con decir todo es uno, somos uno. Claro. Bueno, pues si somos uno, efectivamente, no podemos dejar de serlo. Es decir, en algún momento vamos a hacer el retorno a casa. Eso es, no nos vamos a quedar desperdigados. Es decir, lo que ha salido de ese origen, de la existencia, de esa fuente, ahí retornará. ¿Por qué? Pues porque es nuestra esencia. Entonces, el empoderamiento, claro, como sabemos, hablamos de un empoderamiento que es un cambio de percepción continuo que me permite dejar de ceder mi poder afuera para tenerlo aquí, para ser efectivamente quien lo detenta, ¿no? Detento mi poder y sé que en la medida que me empodero también me responsabilizo. Y eso que has dicho antes está muy, muy bueno, está muy bueno, Pablo, porque se ve mucho en el ambiente, por ejemplo, de personas que están trabajando, digamos, su conciencia o aspectos espirituales y que se ven como les choca cuando tienen un conflicto serio o hay algo que se les ha movido así de forma negativa, porque es como, ay, pero si estoy trabajando en mí, ¿cómo será que tengo este lío en mi vida, no? Ok, entonces, dejar de, efectivamente, lo que tú estabas apuntando, de sentirme separada con respecto a lo de fuera, porque lo de fuera, yo hice un programa hace poco, lo de fuera es un efecto, la realidad es un efecto. ¿Y dónde está la causa? Adentro, que es otra manera de decir que como es arriba, es abajo. O sea, en el mundo, hablando del desdoblamiento del tiempo, que yo aprovecho también a meter unas pinceladas, porque al final el desdoblamiento del tiempo es fundamental entender que lo físico, es decir, este cuerpo andando por la calle y todo lo que hace este cuerpo es el efecto de todo lo que no se ve. Hay un montón de información en planos sutiles, en planos que no son visibles, que efectivamente están proyectando lo que se vea en el plano físico. Me gusta mucho recordar la obra de Jacobo Greenberg, que tú también le conoces, que hizo estudios muy buenos acerca de los chamanes de México, de hombres y mujeres de gran nivel de conciencia, donde vio que los cerebros eran diferentes con respecto a otros seres humanos. Y dentro de lo que él estudiaba en aquel momento, con las computadoras de los años 80 y principios de los 90 en la Universidad de México, se dio cuenta que la realidad es un resultado, decía Jacobo, es un resultado. ¿De qué? De nuestras redes neuronales, nuestra forma de pensar, pero sobre todo esos campos neuronales que están interactuando constantemente con algo muy sutil, que es el campo unificado de conciencia o campo cuántico. Y entonces esa interacción, que es veloz, es rapidísima, es la que arroja tu realidad y la mía, claro. Por lo tanto, cuando tienes una vida llena de conflicto, háztelo mirar. No empieces a echar culpas de que si hay, porque esto es lo de siempre, ¿no? Entonces el gobierno, la coyuntura de la crisis, que la gente es muy mala, qué mala suerte tengo, toda esa batería de excusas y justificaciones que van a hacer que nunca una persona se mueva de su sitio. Eso va a hacer que continúe en la carrera de la rata, ¿sí? Que me victimizo, me preocupo, me estreso, tengo la vibración baja, me considero una pobre persona y vuelta otra vez. Y venga, y estoy proyectando una realidad que es una realidad, lo voy a decir claro, de mierda. ¿Sí? Y eso es precisamente lo que ahora mismo se trata de abandonar. Se trata de
de responsabilizarnos, de empoderarnos y entonces empezar a hacer alquimia, que es de lo que hablamos, ¿eh? Precisamente con toda esa realidad que tengo delante de mis narices. O sea, esto que se me presenta, en mi experiencia, me da la oportunidad de transmutar y con ello de expandirme. Y entonces sí que estoy, bueno, en realidad, Pablo, lo que estamos haciendo a medida que elegimos, en lugar del automatismo, elegimos digamos, el camino, por decirlo así, del ser, no del no ser, del inconsciente, no ser, del ser, en realidad estamos volviendo, retornando a casa. La parábola del hijo pródigo, que hay que decirlo también, hay que compartirlo con todo el mundo. O sea, que no se nos va a negar la puerta de entrada, de vuelta a casa. El Está, hogar. está en cada uno, como vos decís, está en cada uno. Y además, bueno, respecto de Jacobo Greenberg, que sí, un gran investigador, nos está mostrando, digamos, una clave, ¿no? Que los chamanes tienen otra mentalidad. Entonces, eso, al igual que, por ejemplo, como menciono en programas anteriores respecto de las mitologías, donde uno ve a los dioses, es como que uno tiene que alcanzar un estado que actualmente no lo tiene, ¿sí? Pero eso hay que tener, como decía Francis, la humildad, que no es la humildad que nos han querido Del hacer pobre de creer, mí, no. claro, tal cual. Es esa humildad de, ok, bueno, quizás uno no es lo que cree, porque ahí es donde está. Cuando uno cree, generalmente lo que hace es activar un botón que tiene que ver con todo el imaginario del psiquismo. Jacobo, con lo que nos está mostrando en esas investigaciones, es que los chamanes piensan diferente. Ahí es donde está el desafío. El desafío no está solamente en acceder primero a otros niveles de información. Ese es un desafío inicial donde lo que se hace es mover cimientos, ¿no? Eso, de alguna manera, desestructura al psiquismo programado. Después, el otro desafío es, ok, ¿cómo comienzo a pensar, por ejemplo, como pensaban los chamanes? ¿O cómo comienzo, por ejemplo, a pensar como pensaban los iniciados? Que ellos percibían la realidad completamente diferente. Una realidad en la cual todo lo que se encontraban afuera era, hablando de alquimia, era algo para transmutar, era algo para elevar la vibración de eso, era algo para usarlo, no para hacer lo que generalmente hace el ego, que es, como vos decías, Francis, disfrazarse de esa víctima, que por ende cuando uno se disfraza de víctima, lo que hace es, ya tiene escrito el futuro. ¿Qué Claro, futuro? El que depende de un otro. como yo creo que te he escuchado por ahí decirlo, y lo dice, bueno, se dice muchísimo, ¿no? Que no te cree la realidad otro. O sea, que no te la cree este sistema, que este sistema te va a decir todo lo que tienes que hacer y casi te va a levantar el brazo así. Entonces, a nosotros, igual que a muchísima gente, porque somos cada vez más, no nos crea ya el futuro ni nos crea nuestra vida cada vez menos. Vamos a decirlo así, porque estamos como al acecho, que dicen los chamanes. Estamos al acecho. Y eso que estás comentando, cuando una persona está totalmente en ese rollo victimista, ¿sí? Ese ego, que hay egos que son como muy de padecer y son sufrientes, son un rollo. Bueno, esa gente que elige esa proyección, elige ese papel, realmente, cuando hacemos eso, estamos secuestrando nuestros potenciales. Nuestros potenciales, que son infinitos, porque está todo disponible, porque hay que compartir esto, porque nuestra realidad es holográfica. Entonces, lo que vaya a ser tu vida depende de tu nivel de percepción, de qué es lo que tú consideras que es la realidad y la vida. Si tienes una amplitud así, tu vida va a ser mágica, porque la magia ¿qué es? Todo lo que se sale del paradigma por ejemplo, de la ciencia oficial. Entonces, cuando nos estamos validando en el ego una y otra vez, repitiendo lo mismo, con un sistema de creencias limitante, etcétera, estamos permitiendo que nuestros potenciales estén secuestrados. Y es el rollo ese de que lo de siempre. En España decimos sota, caballo y rey. Y ala, y vuelta a empezar. Y sota, caballo y rey. La rutina, el empobrecimiento. Y encima, la persona que tiene tiene una vibración baja, una vibración muy baja, un sistema, o sea, son unas emociones muy,
muy de baja frecuencia y su biología también se ve muy intoxicada, evidentemente. Entonces, tiene una percepción muy limitada de todo, de la vida, una idea llena de creencias limitantes, y como tiene esa visión, ese sistema de pensamiento, y somos observadores que crean la realidad, pues ala, te la estás proyectando otra vez. Así que es un círculo vicioso que, madre mía, es la cuestión fundamental darnos cuenta de cómo funciona esto. Y para eso hay que cambiar el mapa. Realmente, para que brillemos y para que efectivamente seamos una sucursal de esa fuente, que es somos fuentes, pues efectivamente tenemos que dejar de validar una y otra vez lo mismo y los automatismos de nuestro ego, Pablo. Esa Tal cual, sería... si no lo que sucede es como ahí, bueno, mencionaban en el chat, uno si no se transforma en un walking, ¿no? En un caminante En un ahí, zombie de esos. Sí, sí, en sí. un... Yo tal me cual. los he visto, me he visto el programa este y yo reconozco que a mí, no sé, tenía algo que me llamaba la atención, porque siempre me gustaron las películas de terror, me daban terror psicológico. Bueno, pues normalmente me gustaban. Y yo en muchos casos, viendo esa serie, muy agudo el que lo ha publicado en el chat, oye, es verdad, viendo la serie yo decía, ¡ah! Esto parece, es que es la sociedad moderna. Tú sales un día por la mañana, a las 8 o las 9 de la mañana, un lunes, y ves a los caminantes y miras a los ojos y a veces dices, ostras, no veo nada ahí. ¿Eh? Es verdad. Tal cual, o sea, son, digamos, caminantes que como mencionamos recién, están en proceso. Hay que ver si por ahí ese fuego de las situaciones cotidianas lo despiertan. En realidad, lo que es un proceso alquímico tiene que ver con usar ese fuego, ¿sí? Con transformar ese carbón. Y como también indica ese mismo proceso, y como vos mencionabas, Francis, no va a suceder de manera amable al principio. O sea, todo cambio, recuerden que al principio genera fricción. No es algo que uno pueda hacer de un día, no es que uno se levanta un día para el otro y dice, bueno, mañana voy a cambiar, sí, pero Sí, seguramente cuando te levantes a la mañana algo va a suceder. Por ahí no tenés ganas, por ahí justo te llamaron por teléfono, por ahí te dijeron que tenías que hacer algo y lo postergás. ¿Por qué? Porque son las mismas manifestaciones, ¿sí? De ese ego programado que se proyecta afuera para que, mostrando que en realidad no tiene ganas de cambiar. Por eso la autoobservación es clave, ¿sí? ¿Para qué? Para salir de esos paradigmas que están programados en cada uno, en donde cada uno actúa roles, por ejemplo, la víctima, por ejemplo, el verdugo, por ejemplo, aquel que quiere salvar, solamente salvar. Y eso lo que hace es siempre ya, digamos, jugar un juego que está programado. ¿Por qué? Porque lo mencionó Francis recién. La clave para crear algo nuevo es justamente trascender la programación. Si uno quiere, o sea, si uno se pregunta de qué manera puede escribir ese famoso libre albedrío, de qué manera puede generar ese libre albedrío, primero reconociendo qué es lo repetitivo en la vida de cada uno. Porque esas repeticiones muestran los bordes del programa. Y ahí es donde está la clave, que trascendiendo esos bordes, ahí es cuando podés comenzar a escribir algo propio, ¿sí? Por ende, si comenzás a escribir algo propio, vas a estar creando magia. ¿Que la magia qué es? Es realidad propia. muy bien, qué bonito. Sí, sí, sí. Ahí está. Ese es el poder creador del ser humano. Es cuando manifiesta algo diferente del pasado y digamos, del automatismo inconsciente. En cada instante tengo la elección máxima, que es elegir ser, elegir mi naturaleza, no separarme cada instante. Quería comentar, yo te había dicho, Pablo, tan interesante el poner la lupa en que, por ejemplo, todas las religiones estas típicas, ¿no? las que conocemos, todos estos diseños que han hecho para manipular. Ay, Dios mío. Sí, sí, yo además tengo que confesar algo. Me genera muchísima carga todo el rollo religioso, de siempre. Yo nací en España, claro, bueno, pues en mi familia había algo de cosa católica y sí me llamaba la atención Jesús, pero la verdad es que el asunto de los
sacerdotes y la iglesia, me olía siempre desde niña como raro. Digo, ¿cómo va a ser que Jesús dice una cosa y estos son una pura jerarquía? No tiene nada que ver. Así que enseguida me borré. Me borré porque veía que no tenía sentido, no había coherencia. Te hablo de tener 11 años y pensar eso, ¿no? 10, 11 años. Las religiones que conocen la verdad, o alguien desde luego sí la ha conocido más o menos, fíjate, dan un código, que son todos los mandamientos y toda esa cosa, para ser un buen cristiano o una buena persona y para de alguna forma cumplir con la ley de Dios, ¿sí? O sea, dan todo ese código y todo ese ordenamiento y resulta que se han ocupado mucho de mantener ignorante al ser humano de esa parte inconsciente que siempre te juega la contra. Porque si tú le dices a alguien, esto pasa también con los paquetes de tabaco, por ejemplo. O sea, la persona que tiene la adicción y que está con esa compulsión a fumar, pero es que encima de que le pones el tabaco carísimo, resulta que tiene yo os lo vi el otro día a una amiga, en un paquete que le digo, ay, qué horror, qué mal rollo da esto. O sea, que te obligan encima a que estás obligado porque tu inconsciente te lleva a fumar o a comer compulsivamente, pero encima estás viendo eso y te está programando y te está metiendo miedo y está creando potenciales toda esa escena del cáncer o de lo que te están poniendo ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Ojo al dato, porque el sistema en el que estamos inmersos, que es el gran oponente a, digamos, a ser transmutado, a pasar, tiende a dividirnos de mil maneras. Las religiones, como estaba diciendo, o sea, sí, tú sé buen cristiano, sé bueno, hijo mío, pero yo te mantengo ignorante de que tú tienes un inconsciente que te va a estar poniendo trampas todo el tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El ser humano se divide y viene la culpa. Y ahí viene el sufrimiento y ahí vienen un montón de desvíos y aumenta la fractura, aumenta pues el inconsciente, lo reprimido, se te va poniendo una mochila así, 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 así. Entonces, esta lógica me parece interesantísima de compartirla con la gente, con las personas, porque en todo instante hay que estar muy atento, muy despierto, a que lo externo no me divida. Si hemos dicho que la mirada que proponemos es una mirada que de alguna forma corrige y que unifica, hay que estar muy atento, pues eso, a que no me cree más fricción, más dualidad, más carga, sufrimiento, porque Pablo también quería no dejar de, digamos, de reseñar que la información, es decir, el mental, dirige la energía. Si tú tienes una bajada fuerte emocional, ¿qué significa? Que casi siempre, si lo observas un poco, es que has tenido un pensamiento que has validado digamos, de no ser o de separación. Entonces, ir ganando visión, campo, en cómo funciona esta maravilla que somos. Eso se trata, Dar referentes nuevos para transitar, bueno, podríamos decir con éxito, que ya hemos estado mucho en el lodo. Sí, A es ver si así. florecemos, como la flor de loto. Ya está bien. Así es, como vos mencionabas, generalmente, bueno, las religiones, si bien conocen muchísimo, muchísimo de lo que son tanto enseñanzas como mecanismos para, bueno, manipular al ser humano, también la clave está en que uno comience a conocer esos conocimientos para así liberarse, ¿sí? Sin depender de un otro. Porque, por ejemplo, como vos mencionabas, Francis, esos mandamientos, esas leyes que Dios ha indicado escribir, tiene otra vertiente, que es la que nos enseña, que es qué pasa cuando uno en su vida elige qué escribir. ¿Qué pasa cuando uno en su vida elige qué referentes referenciarse? Ahí es donde comienza a plantar esas semillas, ¿sí?, de creación propia. ¿Sí? Y como dije, y aclaro nuevamente porque, bueno, también estoy viendo en el chat que están, pero impresionante, haciendo preguntas, compartiendo, que ahora ya en un ratito vamos a pasar a las preguntas. Recuerden que no es solamente el trabajo interno, sino también eso, conectarlo con el afuera, ¿sí? Porque así, de esa manera, se consideran, como se dice
en hermetismo los dos polos, tanto lo interno como lo externo, ¿sí? Esa es la manera en donde uno integra, considerar tanto lo que a uno, ¿sí?, se le detona como programación y además también considerar el afuera. Tanto cómo se juega eso en el afuera, como de qué manera conciliar eso en el afuera para que no sea conflictivo, ¿sí? Como ven, es una labor bastante más que interesante, ¿no, Francis? Sí, estás hablando de negociar, al fin y al cabo. Así es, tal cual. Porque convertirnos en magos, que personalmente me siento maga realmente cuando muchas veces, efectivamente, esa capacidad de diluir esa frontera aparente entre adentro y afuera, ¿no? Como maga, bueno, pues tener esa capacidad de confrontarme a mí misma en lugar de irme a echar culpas a otro, confrontarme a mí misma, negociar con la realidad, con lo que aparenta ocurrir ahí fuera, que no me detenga eso. Y luego eso, permitir que esa línea de separación, bueno, pues nada, que caiga, porque no es real. Entonces, esto es un mapa maravilloso. Me gusta muchísimo transmitir esto porque no hay duda, Pablo, las personas tenemos un potencial divino, divino. Entonces, lo propio cuando estás en tu centro, yo diría, en tu trono, es brillar, emanar, ser fuente, ¿de acuerdo? Y ahí es donde efectivamente tenemos pues, la mayor posibilidad de nuestra libertad, la libertad de ser y elegir no ser. No ser, que es lo habitual del no puedo, de la limitación, la falta de responsabilidad y el victimismo. Y todo eso creo que es el tiempo de dejarlo atrás, totalmente. Recordar a todos que el futuro es anterior que el pasado. Ya sé que es muy... pero sí, somos unidad antes de que nos, digamos, fragmentásemos en diferentes almitas para explorar y volvemos otra vez al mismo origen. Por lo tanto, el futuro es ese retorno, es ese ser. Y Así entonces es. estoy siendo, cada vez que elijo confiar, cada vez que elijo amor y conexión en cualquier circunstancia. Es súper bonito. Un tema que hace de cierre abriente, ya llegando al cierre del programa, es el tema del tiempo, que bueno, obviamente vamos a develarlo seguramente en próximos encuentros. Lo principal es que ya saben que lo principal es la conciencia, la autoobservación, la responsabilidad, que es esa habilidad de responder, ¿sí?, tanto en lo interno como en lo externo. Y una vez que uno conoce esas programaciones, comenzar a escribir ese famoso libre albedrío. Porque el libre albedrío no está ahí afuera. La libertad no está ahí afuera. La libertad hay que crearla. Esa es, digamos, Sí. una de las claves de la libertad. La libertad hay que crearla. Y lo que permite crear la libertad en un nivel incluso más superior es el tema al cual hemos llegado ahora, que es para iniciar en un próximo encuentro, que es el tema del tiempo. ¿Sí? Del tiempo, Eso, qué interesante. Sí, porque a todo lo que hemos añadido, todo lo que hemos estado hoy hablando, intentando sintetizar, porque esto es muy amplio, compartir con todos nuestros amigos que puedan ver el vídeo ahora directamente, que estén ahí en el chat. Hola. Y los que vayan a ver el vídeo luego, que tenemos un momento importantísimo antes de dormir, donde podemos como recapitular y hacer una entrega de nuestro día para que eso, incluso preguntas, para que conectando con nuestra esencia me responda al día siguiente, a la mañana siguiente, conectar cada vez más, es aumentar mi intuición. Vale, yo le llamo conectar con el wifi universal. Eso es importantísimo. Es decir, tenemos ahí, somos como una tecnología, somos la tecnología. Somos la tecnología y tenemos que aprender a funcionar lo que llevamos insertado.
Por lo tanto, el asunto del tiempo se trata de permitir cada vez más que me informe un observador del futuro. ¿Y cuál es el observador del futuro? Un observador veloz, de más conciencia. Dicho, más instalado en la fuente, ¿sí? Porque es como muy cuántico. A mí me gusta muchísimo todo la cuántica me encanta. De hecho, quiero incluso comentaros un vídeo que hay en redes de Eduard Punset, que me gusta muchísimo. Yo me veía todos los programas de neurociencia y relacionados con la cuántica. Hay un programa que dice que el universo todo es información. Más que hablar de energía y de materia, habla de que todo es información. Y habla un crack, un chico joven que es físico de la Universidad de Oxford, que se llama Vlatko Vedral. Vale, pues eso recomiendo que se vea, ¿de acuerdo? Porque la información que soy, funcionamos igual que bits de información, paquetes de información. Entonces, vamos a permitir que la fuente, que mi esencia, mi parte esencial, porque no es algo externo a mí mismo, me ayude a mutar, a transformarme. Eso lo vamos a abrir en otro programa, si tú quieres, ¿eh? En este ping-pong, a ver, venga, que te tiro la pelota. ¡Ping! Así es, en este juego divino, ¿sí? Así que bueno, ya hemos llegado a lo que es el cierre, hemos brindado bastantes tips, es un tema muy amplio, pero hemos brindado bastantes tips que tienen que ver con ese efecto alquímico que tiene que ver con el nigredo, ¿sí? El nivel, digamos, inferior, donde es conocer las programaciones, conocer, digamos, que quizás la conciencia está programada. Después, en un próximo programa ya entramos en lo que mencionó Francis, que es el tiempo, los sueños, ya es, digamos, un tema incluso mucho más amplio, donde hay muchísimo para transmitir y que seguramente nos van a estar acompañando con tan buena energía como estuvieron haciéndolo en el chat, que el chat realmente es enorme la cantidad de interacción que han mostrado. Que ha generado, ¿eh? Así es enorme. Y bueno, ahora voy a captar esas preguntas en ese chat cuántico que tenemos ahora en vivo, a ver si, como digo siempre, si quieren nuevamente hacer la pregunta, porque puede llegar a suceder de que una pregunta quede ahí en el chat, ya saben, lo pueden preguntar de nuevo, ¿sí? Así que bueno, ahora sí, paso a lo que son las preguntas que tengan que ver con el tema, ¿sí? Recuerden eso. A ver. Acá, Omar Corona, Francis, pregunta, ¿quién está escuchando? ¿Yo a mi mente o mi mente a mí? Bueno, es una pregunta fantástica. ¿Y quién eres tú? A ver, se llama Omar, ¿no? Omar, ¿quién habla Omar. en ti? La pregunta, ¿quién la hace? Porque podríamos decir, podría ser la personalidad, podríamos llamarle así, o podría ser eso que está detrás de la personalidad. Entonces, cuando hablamos de trascender el ego, estamos hablando de no validar las programaciones inconscientes, los automatismos, bueno, los gustos y preferencias del ego humano, que es un diseño. Entonces, Omar, hablamos de ese observador neutro, ese observador que sostiene la experiencia, como decía también Jacobo Grinberg, sostiene la experiencia en este plano, pero está por detrás. Eso es la conciencia. ¿De acuerdo? Y cuando eres conciencia, eres esa mirada que dijimos ahí que es capaz de unificarlo todo. Es la que da pureza. A ver, esto estamos en ello, estamos entrenando, ¿eh? Porque también aquí me voy mucho a Krishnamurti, ¿eh? Cuando miramos desde la mente fracciona, fragmenta. Siempre ve algo torcido, siempre tiene juicio, siempre crea más distorsión. Entonces, de lo que hablamos es de ser capaces cada vez más de mirar desde ese punto que unifica. Entonces, es activar un observador de conciencia, no tanto desde la personalidad, sino que mira así, por ponerte un ejemplo, tú tienes un conflicto imagínate, con tu hermana, y surge ahí una disputa, ella se acuerda de una cosa que le hiciste en el pasado y os ponéis ahí a discutir y tú de repente notas que te sube la ira, pero como ya estás iniciado y como nos sigues mucho, a Pablo y a mí, escuchas mucho a Cristian y a la caja de Pandora y todo esto, resulta que ya tienes activado un observador neutro
y por lo tanto le quita carga a este conflicto, es capaz de vaciarse de ese montón de ira y de ese automatismo del yo y deriva. Yo digo, lo llamo así, deriva, se vacía, porque es lo mismo, de vaciarse que derivar, ¿de acuerdo? Y entonces puede permanecer en ese centro y aprovechar a que esa situación le genere conciencia, se expanda, en lugar de tener un mal rollo que lo único que le sirva sea de un conflicto con su hermana. Omar, Impresionante. espero haber sido clara, sí, básicamente porque tú sabes, a mí, Pablo, esto me fascina, me apasiona, pero sobre todo de darle a la gente lo que a mí me funciona. O sea, herramientas prácticas, porque ya no estamos para perder el tiempo con esoterismos. Herramientas prácticas para transformar tu vida, para que la vida, o sea, para que el cielo sea en la tierra y tú seas divino. Así que en eso estamos. Me imagino que Un besito, Omar ya, bueno, más que interesante la respuesta. Hay bastante, Omar, para que te invito a que de nuevo escuches las respuestas que te brindó Francis, que fueron impresionantes. Así que bueno, sigo acá encontrando más preguntas. Vamos a ver, porque hay un montón. Ya saben que igualmente, si hay alguna pregunta que no se menciona, nos pueden contactar así a través de los mails, en la Claro, descripción del sí, programa. además, Sí. mira, yo quería comentar porque hay mucha gente que ahora mismo está preguntando sobre el desdoblamiento. En Facebook, bueno, Francis La Madrid, y luego también hay incluso hay un pequeño módulo, como una especie de vídeo introductorio a todo esto del desdoblamiento en mi propia página web, que es www.francislamadrid.com. Es muy interesante, Pablo, el divulgar realmente cómo funciona esto, la Así realidad, es. el tiempo. Ya saben que, digamos, lo que es la descripción es la puerta, ¿no? En caso de que quieran, digamos, abordar mucho más profundamente los temas que recorrimos hoy, ¿sí? Eso ya lo saben. Sigo con las preguntas. Ahí están mandando un montón de saludos. Eh, ¿Qué más? A ver. Acá hay una Es que tú, pregunta de sí. Maribel Shiva. ¿Cómo estás, Maribel? Una vez detectado que me encuentro parejas que quieren lo que a mí me da miedo, ¿cómo rompo el programa? El miedo es a perder mi independencia y sufrir, encuentro dependientes y quieren convivencia. Ah, miedo al compromiso, Maribel, qué interesante. Bueno, pues eso está en ti. Es decir, a ver si lo he entendido bien, las parejas ponen en peligro su independencia. Eso es lo que yo he querido entender, ¿no? Y eso a ella la genera una cierta carga y todo lo demás, me imagino. Bien, bueno, pues claro, y mientras, Maribel, mientras no hagas algo con ese patrón, se va a seguir prolongando, va a seguir ocurriendo en los hombres que conozcas, solamente que de forma cada vez más intensificada. ¿Qué es de lo que se trata? Si tú además ya tienes un trabajo hecho, que es que has detectado que en ti hay, por decirlo así, un miedo al compromiso. Estupendo. Bueno, pues en Así es, autorreferente. Hay que partir de una cosa importante, el asunto de la pareja, porque normalmente el humano ha usado a la pareja, hombre o mujer, para llenar mi sensación de vacío. ¿Sí? Yo lo llamo para llenar el faltante, ¿no? Voy a buscar a alguien que me haga feliz y el otro busca a alguien también que le haga feliz y si no me cumples mis expectativas entramos en conflicto. Ahí está el origen del divorcio. Vale, entonces, lo que yo te recomendaría es que estés muy presente, muy consciente de ti y de qué se mueve en tu laboratorio, tú me entiendes laboratorio, qué emociones, qué pensamientos y que con eso se hagas alquimia. Si efectivamente ves por ahí, cuando hablo de la derivación, es ese vaciarte. Es decir, esa emoción o ese pensamiento que te está generando tal carga y que te hace sentir mal, realmente es un potencial de conciencia. No lo reprimas, vívelo, experiméntalo, obsérvalo y luego lo sueltas. Lo sueltas. Y fundamental, Maribel, la derivación por la noche. Y deja que eso mute. Mute en plena aceptación de lo que está ahí. ¿Entiende? Y vas así a es, ver Maribel. Ujú. sí, que se va a ir expandiendo todo. Se va a ir expandiendo la percepción que tienes de ti misma. Y cuando cambie eso, Maribel, tus parejas serán de otro diseño, serán otra cosa. Sí. Maribel ya tiene ganas de cambiar con esa respuesta. Obviamente, Maribel, si
se te presentan parejas que quieren lo que a vos te da miedo, ese miedo significa que es a trascender, ¿sí? Y no que Ujú. vuelvas, no que regreses a lo anterior, ¿sí? El miedo, recuerden que es mecanismo de defensa o, depende cómo uno lo utilice, energía para trascender esa programación, ¿sí? A ver, Combustible. El miedo es combustible, tal cual, combustible, tal totalmente cual. potente. Así que sal de la zona de confort, de lo de siempre. Esa es la clave. A ver, otra pregunta. Em, ¿Cómo es? A ver, están ahí hablando, bueno, un poco de lo que mencionamos antes respecto de los walking, respecto de la alquimia. eh, a ver, están hablando de Leo, de Matrix. Obviamente Matrix no fue solamente una película, eso ya lo saben. Fue un destello del origen que dijo, a ver si os dais cuenta ya. Bueno, por el momento, a ver, se ve que hemos respondido bastante en el programa Claro, en es vivo que porque puede haber sido que parte de lo que hemos estado desarrollando hayan dado respuesta a preguntas que surgían a lo mejor al principio de la charla. ¿Sí? aquí hay una, aquí hay una. Esta es para vos, Francia, exclusiva, ¿eh? Sí. Después yo aporto algo más, pero dice Analía primero, si el futuro está antes que el presente, ¿ya estamos predeterminados? ¿Cómo te observa ese veedor y en qué influye? Bueno, digamos que el, el- el- el futuro existe como... mira, el tiempo está en diferentes, como he dicho antes, velocidades, por decirlo así. El presente va a una velocidad, pero está ocurriendo todo simultáneamente. Y el pasado es el tiempo más lento, más denso. El futuro es hiperacelerado. Y en el futuro están todos los potenciales disponibles. Yo sé que, Analía, que en nuestra mente condicionada, es como, vale. Entonces, lo que es interesante es que aquí ahora, en tu presente, tú vas a decidir cuál es tu futuro. Si va a ser tu pasado, es decir, más de lo mismo, por ejemplo, lo que nos estaba contando antes la anterior pregunta, ¿de acuerdo? De la chica. Efectivamente, si voy a repetir pasado, que por cierto no es crear nada, es repetir, o voy a permitir algo diferente, voy a elegir otra opción. Y eso es permitir que venga a actualizar un mejor futuro. Es un futuro que viene de mi ser, no del no ser. El no ser es del pasado. Esto es interesante de verlo. Es decir, cada vez que yo elijo seguridad, confianza, certeza de que eso que está ocurriendo ahora en mi vida es una oportunidad y me lo permito, ¿sí? Estoy invitando a que venga un mejor futuro a mi vida. ¿Por qué? Porque me lo estoy permitiendo, porque la realidad, Analía, estamos como con un foco de conciencia, la estamos proyectando. Entonces, si tú te expandes y de repente frente a cualquier cosa que ocurre en tu vida, en este instante, te vacías del miedo y dices, me pongo disponible y confío y efectivamente hago alquimia, etcétera, ¿qué estás haciendo? Actualizar un futuro, un potencial absolutamente desde el ser. Y desde el ser es unidad. Entonces, no quiero entrar en polaridades, pero el no ser es limitación, carencia, miedo. El ser es lo que sí eres. Es decir, toda la belleza y todo el poder de tu naturaleza. Es muy Decime. interesante pararse a ver que cada instante tengo esa, en mi vida y en la tuya, tenemos esa doble eh, vía, esa doble posibilidad. ¿eh? O elijo miedo y más de lo mismo, dale, dale, o elijo despertar mi poder creador y regresar a casa, expandirme y ser alguien cada vez más, pues con una vida más de mayor plenitud, más brillo, coherente, ¿sí? Bueno, me Excelente, parece que excelente. me he enrollado un poco, pero vamos a hacer otro programa para explicar bien cómo funciona el tiempo. Sí, ¿eh? seguramente, obviamente. Sí, 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 Pero sí, porque fundamental, mira, además, en España, Pablo, está la canción esa de que todo el mundo la conoce de hace años, la que decía Marisol, la vida es una tómbola, tómbola. Pues es verdad. Todo disponible, todo todo disponible. disponible. Claro, tú decides si haces así y te estás bajando siempre los mismos potenciales, que es eso de siempre me pasa lo mismo, o me pongo aquí
elijo confiar, saber que todo es perfecto, no me dejo llevar por la tentación es el miedo, y permito que venga a mí que se actualice un mejor futuro. Es así. Es Excelente, así. excelente. Bueno, Francis, a ver, la próxima pregunta es bastante amplia. Tengamos en cuenta también a Karina, le digo, el tiempo, ¿sí? Seguramente en otros programas vamos a seguir abordando el motivo de esa pregunta. Y Karina Hidalgo, ¿sí? Pregunta, ¿cómo salir del juego cuando hay otras entidades que crean conflictos entre familiares? Otras entidades. ¿A qué se refiere? ¿Mm? ¿Entidades astrales? Pareciera, sí, sí. Menciona entidades, sí. Vale, vale. Bueno, yo te voy a ser con esto soy muy categórica. Mira, el tema de los implantes y las entidades astrales y ahora ya los Anunnakis y todos los bichos estos que pueden estar flotando, porque el universo tiene un montón de, de diferentes criaturitas, ¿vale? Las hay de todas las polaridades, pero te voy a decir algo, Karina. En la medida que tú le das el poder, ¿por qué? Porque les coges miedo, porque también les responsabilizas a esas entidades, ya está. Otra vez estás que te has quedado desposeída de tu centro y de tu poder. Personalmente, lo que te puedo decir es, recuerda que este universo es frecuencia y vibración. Es tu frecuencia y tu vibración, que en eso se basa la ley de atracción, porque es real. Entonces, lo que vas a atraer a ti, eventos, situaciones y personas, tiene que ver con tu vibración, que es lo mismo también y correlativamente va unido la vibración y la frecuencia con tu foco de conciencia, más expandido o más cerrado. Entonces, no preocuparnos tanto de si hay un alienígena en el planeta no sé cuánto, o si me van a abducir, o si tengo... Es que todo eso, realmente, cuando haces un poco de limpieza en una meditación, te conectas a la tierra, efectivamente estás en una alta vibración. Te puedo asegurar que no hay ente astral que se te vaya a quedar adherido, porque vas a estar alineada. Y tenemos una fuente tan potente de luz, que no hay bicho que se pueda resistir. Entonces, observa eso, porque siempre estamos muy tentados de echarle la culpa a algo. Ay, no, porque debe de ser que tengo algún anclaje. No, porque en otra vida fui monja en el templo de no sé dónde. Y porque tengo el karma de no sé cuánto. Olvídate. O sea, lo que comparto desde mi autorreferencia es asume tu poder. Y asume tu poder es déjate de milongas ya. Me da igual que le llames el sistema del orden mundial único y los Illuminati a que digas que la culpa la tienen los antes astrales. No es eso, no es eso. Por favor, entender que esto funciona de esta manera. Asumes tu poder cuando asumes tu responsabilidad. Y todo depende de ti. Con mucho amor te entrego el cetro. El cetro, cógelo, Karina. Así El es, cetro Karina. patriático. Recordá, Karina, que el tema de las entidades y todo eso, como ha mencionado Francis, es también parte de una estrategia para que uno simplemente quede captado hacia afuera, ¿sí? Lo que podría preguntarte también es si, por ejemplo, hay ciertas entidades, ¿no? O sea, esas características que tengan las entidades. En caso de que vos quieras jugar a que la cuestión está afuera, la pregunta es qué te están mostrando esas entidades de vos. Y ahí usar eso a favor, ¿sí? Si no, como mencionaba Francis, no es recomendable que uno quede captado hacia el afuera, porque decir tanto entidades como conspiraciones, como religiones, etcétera, sí Más está de lo bueno, mismo. es más de lo mismo. Sí está bueno conocerlas para ver cómo funcionan, pero después ascender un escalón más, ¿sí? Bueno, a ver, Guillermo Ruiz pregunta, también es una pregunta amplia porque empieza con el cómo, o sea, ¿cómo cambiar un sistema de pensamiento para romper esos mapas mentales? Ajá, Guillermo. No, pero la pregunta es interesantísima, porque ¿qué somos? Nuestra vida es una proyección de nuestro foco de conciencia. ¿Y qué es nuestro foco de conciencia? Nuestro sistema de pensamiento. Si tú tienes un pensamiento basado en tu historia personal y a lo mejor unas creencias que te han metido en la familia muy limitantes, tu realidad va a ser pobre, porque es real, es así. Te hacen creer que tienes solamente una posibilidad, un margen de maniobra muy pequeño.
¿Cómo cambiar esto? Bueno, sabiendo que es todo posible. Yo sé que a cualquier persona esto se le dice y es como, ¡ah, qué lista! Lo dirás tú, pero yo en mi vida me veo muy limitado. Bueno, yo te aseguro que todo es posible y que la realidad es holográfica y que tú eres un ser divino y que el origen está en ti. Eres un fractal de ese absoluto, te lo aseguro, Guillermo. Claro, transitarlo significa ponerse en marcha. No le des al coco mucho, sino que con estos referentes que Pablo y yo te compartimos, o en estos programas que se dan en la caja de Pandora, con ese mapa de que todo es posible, empieza a hacer alquimia en tu propia mente. Empieza a transitar hacia donde te quieres dirigir. Ay, es que me quiero dirigir a una visión que tengo, a un sueño, pero tengo miedo o creo que no es posible. Claro, la mente condicionada siempre te va a decir, no, no, se va a dar mal. O tu familia va a decir, estás loco. O hay mucha crisis. O vas a tener mala suerte. Eso es siempre el gran oponente. ¿Ok? Hacer alquimia significa entrar en acción. El iniciado hace su transformación a base de avanzar. ¿De acuerdo? Es muy importante. Porque cuando yo tengo que dar estas... personalmente, mira, yo vengo de basarme en los hechos. Me formé en Derecho, soy de formación jurídica, entonces me ha gustado siempre basarme en los hechos. Y cuando a veces tengo que hablar con amigos míos que son ingenieros y gente de mente muy cuadriculada, a veces me dicen, pero Francis, ¿y eso que tú hablas ahora, en qué estás? ¿Qué dices? Y finalmente siempre es como, estos tan científicos siempre me dicen algo así como, convénceme, hazme una demostración, ya. Pero es que yo la conciencia no te la puedo demostrar por un teorema. Y le digo, si quieres hacer un cambio real en tu vida, te doy los referentes y te guío. Pero el trabajo es tuyo. Entonces, ¿cómo lograr el cambio mental? Transitando tu propio avance, hacia donde tú te quieres dirigir, hacia donde tu corazón te dice, Guillermo, tu corazón muchas veces te puede decir, anhelo eso, pero tengo tanto miedo, o tengo un trabajo que no me gusta, y quiero hacer aquello, pero tengo tanto miedo, ¿sí? Entonces, cuando transitas por ahí, vas a darte cuenta de que lo que aparentemente era imposible, luego es posible, ¿ok? Esa es una forma en la que te vas a llenar de certeza. Eso es algo que te resignifica todo. Ahí es donde tu mapa empieza a ser cambiado, transmutado y bueno, el crecimiento es enorme. ¿De acuerdo, Guillermo? Un besito y seguro que Pablo se anima a más aporte. Muchas gracias. Sí, de acuerdo con lo que vos mencionaste, Francis. La clave, como menciona Francis, y a tu pregunta, Guillermo, es también soportar el proceso, ¿sí? Todo es un proceso y recordemos que hay que comenzar por uno, ¿sí? No intentar cambiar primeramente el afuera, sino empezar por uno y después sí integrarlo con el afuera. Y la clave es el proceso. Una respuesta que tiene que ver con la próxima pregunta, ¿sí? Que hizo Isabel de León, que pregunta, cuando una persona ha despertado, ¿qué tan sano es relacionarse con alguien que aún está dormido? El aprendizaje es saber llevar la situación. Yo acá, Isabel, en este punto quiero mencionarte que la clave, como dije, está en la respuesta a la pregunta anterior, que no existe el despertar absoluto, que uno diga, yo ya estoy despierto. Claro. No, es parte de un proceso. El despertar es parte de un proceso, porque si no, la trampa que hace el ego es armar la dualidad de alguien que está despierto y alguien que necesita que lo despierten. Esa es la trampa que hace el ego. Por eso el despertar es un constante proceso, porque si no, si uno cree que ya despertó, lo que hace es mirar desde la tarima hacia abajo y eso te sigue posicionando en la misma dualidad. Y ya sabemos que el despertar trasciende la dualidad. ¿Sí? Francis. Estoy totalmente de acuerdo contigo, muy bien expresado. Estamos en eso es algo que es una tentación, Isabel, el creernos que ya nos hemos iluminado, porque hemos hecho algún avance, de repente ya nos creemos años luz de los otros. Entonces, es la trampa del ego. El ego se hace espiritual. Entonces, es un ego que es mucho más pesado
y que se las da de iluminado. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque como bien apunta Pablo, nos hace caer en más separación de nuevo, en más juicio hacia el otro. Y fíjate la pregunta, mira cómo la has hecho. ¿Cuán de sano es? ¿Cuán de sano? Pues es muy sano. A ver, es sano porque imagínate que tú tienes una familia y será buenísimo que hagas alquimia con ellos. No porque el hecho de que estás trabajando tu conciencia tengas que dejar de relacionarte con ellos. Personalmente, mi familia, le pones este programa y todos deben decir, ¿de qué habla? a pesar de que siempre me gustó la filosofía, pero no porque no transiten la misma senda que yo, voy a dejar de relacionarme con ellos. Entonces, es sano el tener la capacidad de modular y de entender al otro, porque eso me permite ser resiliente, también ser empático y me lleva a un crecimiento. Entonces, es muy importante, como ha dicho Pablo, diluir ese juicio de que yo estoy despierta y el otro no, porque eso es vuelta otra vez a caer en el juego del ego. Isabel. No sé si Isabel será de León, León de España. Ah, pues está cerca entonces. Isabel, un besito. Buenísimo. Bueno, ahí, muchas gracias, Francis, por tu respuesta. Ahí en las preguntas hay gente que, bueno, obviamente quiere seguir preguntando más. Como les dije, ya estamos llegando al cierre del programa. El tema, como hemos mencionado y vieron que las pruebas nos lo confirman, es muy amplio, ¿sí? Hay mucho, pero es muy importante lo que mencionó Francis recién, que el ego también utiliza herramientas espirituales. ¿Para qué? Para seguir en la trampa de la dualidad. Entonces, ¿qué exige eso a cada uno? Estar constantemente iniciándose. Esa es la clave. Porque el ego también toma las herramientas para seguir armando sus programas. Esto fue impresionante, Francis, que lo hayas mencionado, porque generalmente no es mencionado así, digamos, abiertamente. Y pone foco en por qué es tan importante que uno esté constantemente con esa autoobservación, con esa autorreferencia. Por esto que mencionaba Francis. Absolutamente. Sí. Y porque si no, tendemos, ¿sabéis a qué? A cosificar y a cristalizar. Y cuando nos cristalizamos, nos estamos otra vez volviendo a dormir. ¿Eh? Y esa es la gran meta del despierto, del realmente despierto, es una persona que se estimula constantemente, se sorprende y no da nada por seguro, no sienta cátedra. Simplemente lo que ahora mismo para mí, como decía Buda, que es verdad, lo que es útil ahora mismo. Y después de que ahora lo utilicé, lo suelto, porque seguramente más adelante pueda venir a mí otro recurso u otra verdad. Entonces, el ser humano despierto no se apega, es un ser puramente espíritu y por tanto es muy dinámico, es dinámico, no cosifica, no cosifica. Hay que estar muy, como dicen los chamanes, esa técnica, Pablo, acechantes para no volver a caer en lo de siempre. Y siempre además, acordaros, el ego, sea espiritual o no, o sea materialista, siempre quiere tener razón. Y siempre va a decir, porque esto, lo otro, y va a argumentar, y el otro, y ya me estoy separando. Siempre que esa fisura ocurra, ya estamos en la vieja dualidad. Impresionante, Francis. Bueno, ahora sí, ya llegando al cierre del programa, sinceramente sé que los dos podríamos seguir, podríamos hacer 2 horas, 3 horas, porque obviamente el tema es muy amplio. Obviamente, como les mencioné, va a haber próximos programas, ¿sí? Donde vamos a develar respecto del tiempo, respecto de la conciencia, todas temáticas que uno transmite y comparte desde lo propio, o sea, desde la propia implicación, ¿sí? Así que bueno, Francis, sinceramente te agradezco enormemente que hayas estado hoy en este programa tan especial y muchísimas gracias también por compartir un montón, sinceramente, un montón de claves que has compartido con todos los que están Bueno, pues ahora en vivo. un placer, Pablo. Un placer porque, bueno, hay que verlo primero. Además, yo cuando he entrado en contacto contigo o te había visto en vídeos, eres un ser muy amoroso, muy honesto, transmites muy bien. Entonces, para mí ha sido un placer porque eres muy hospitalario. Hay que ver cómo recibes a toda la gente ahí en el chat y tal, y a mí también. Es decir, me he sentido muy acogida y feliz de compartir. Así que ya está.
disponible para lo que el universo y tú, pues dispongáis, ¿ok? Bueno, Un placer. Francis, muchísimas gracias también. El placer es mío y recibo el agradecimiento tuyo y también te agradezco enormemente. Sabes que hemos estado hablando y sinceramente es maravillosa la labor que haces. Y así que bueno, a quienes están en vivo, como siempre, les agradezco enormemente, no solamente la energía, sino que estén interactuando, que estén haciendo preguntas. Y lo principal, la clave de todo, que se impliquen. Esa es la clave, que se impliquen, no solamente que estén viendo y esperando a ver si respondemos algo que les interesa. No, que se han implicado, ¿sí? Esa es la clave. Así que les agradezco enormemente la interacción, la energía, y ya saben, vamos con Francis a hacer próximos programas, develando mucho más temas, ¿sí? Y como siempre les digo, nos encontraremos nuevamente en un programa de Universo Fi. Que estén muy bien y muchas gracias a todos. Hasta luego.